¿Sufrís de poros dilatados? ¿Sentís que tu crema favorita que promete mejorar su aspecto no es suficiente? Quédate mirando este video. Te cuento por qué los poros se dilatan, cómo evitarlo y qué puedes hacer para que se vean mejor. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos de uno de los temas que más se mencionan cada vez que les pregunto qué video quieren que suba al canal. Hablo de el tamaño de los poros. ¿Qué son los poros? ¿Por qué en algunas personas son muy notorios y en algunas personas no? ¿Qué podemos hacer para que mejoren? ¿Los podemos hacer desaparecer? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Sin dudas, el tamaño y el aspecto de los poros es también una de las causas más frecuentes de consulta en mi consultorio todos los días. Estamos tan bombardeados con imágenes de personas sin poros en revistas, en videos, en redes sociales que muchos creen que los poros visibles es algo malo o anormal. Déjenme adelantarme y decirles que no, los poros visibles no son nada malo, son normales y no significa que nuestra piel esté mal. ¿Hay cosas que podemos hacer para que mejoren su aspecto y se noten menos? Sí, claro, por supuesto. Y de eso vamos a hablar en el video de hoy. He esperado 25 largos años este momento. Sin dudas, el tener poros muy visibles o dilatados no es una amenaza para la salud ni implica un daño para la salud de nuestra piel, pero puede afectar el bienestar emocional de la persona que los tiene. Muchas personas se deprimen por tener los poros visibles cuando es algo totalmente normal. Los poros faciales dilatados son las aperturas agrandadas de los folículos pilosebáceos. Si nosotros vemos una imagen agrandada de la piel, vemos que tenemos los folículos pilosebáceos compuestos por un pelo y una glándula sebácea asociada encargada de producir sebo y de liberarlo a la luz del folículo piloso y posteriormente a la superficie de la piel. Lo que nosotros vemos como poro es simplemente esto, la apertura del folículo piloso, que en algunas personas se ve más grande. Los poros dilatados pueden ser un problema estético grave para algunas personas, especialmente para las que aman cuidarse la piel y se pasan mucho tiempo mirándose al espejo. Muchas personas buscan tratamientos para los poros faciales agrandados, pero los mecanismos que llevan a que se dilaten y se noten más siguen sin estar del todo claros. No hay un consenso claro sobre el mecanismo fisiopatogénico, pero se sabe que hay muchas cuestiones que influyen en su desarrollo y que podemos tratar para lograr buenos resultados. Esta condición afecta a personas de todas las edades a partir de la adolescencia, de ambos sexos y de todas las etnias. A pesar de ser un motivo de consulta súper frecuente, hay pocos artículos publicados sobre los poros faciales agrandados y su patogénesis. En este video voy a tratar de juntarles toda esa información disponible para que puedan tener una idea de cómo tratarlos y cómo prevenirlos. Excelente. Hablemos entonces de causas y mecanismos por las cuales los poros se dilatan y se tornan visibles. Los posibles factores causales de los poros faciales agrandados incluyen factores exógenos y endógenos, como por ejemplo el sexo, la predisposición genética, el envejecimiento, la exposición crónica a la luz ultravioleta, el acné y la seborrea. Hay estudios que demuestran una relación entre el aumento del tamaño de los poros y diferentes cuestiones. 1. El tamaño del folículo piloso y el grosor del pelo. Si tenemos pelos gruesos y grandes, la apertura folicular se abrirá más y el poro será más visible. Se considera que pelos grandes y gruesos son una de las causas por las cuales los poros se ven más dilatados en algunas personas. 2. Una mayor producción de sebo. Está comprobado que a mayor producción de sebo en la piel, los poros se aprecian más dilatados. Recordemos que los folículos pilosos tienen anexada una glándula sebácea que descarga su contenido en la luz del folículo. Este sebo luego viaja hacia la superficie, sale por el orificio del folículo y se deposita sobre la piel. Oye, despacio, cerebrito. Si nosotros tenemos mucha producción de sebo, ese orificio se dilatará más para dejar salir todo ese contenido y terminaremos por lucir una piel con poros más visibles. Hay estudios que demuestran que la producción de sebo aumentada durante determinadas fases del ciclo menstrual femenino puede hacer que las mujeres perciban sus poros más dilatados en determinadas fases del ciclo. 3. Sexo y edad. A mayor edad, los poros se notan más dilatados, dado que la piel de su alrededor, encargada de sostener al poro y evitar que se dilate, es menos firme. Menos firmeza, menos tejido de sostén para ese poro que termina por dilatarse. Por otro lado, hay estudios que sostienen que son las mujeres las que poseen poros más dilatados. Otros sostienen que son los hombres. ¿Ustedes qué creen? ¿Quiénes tienen los poros más dilatados? ¿Hombres o mujeres?
4. La piel alrededor del poro, tanto la epidermis como la dermis. Se sabe que una epidermis y una dermis en buenas condiciones, elásticas, sanas, son capaces de brindar protección al folículo piloso y a su apertura hacia el exterior. Si nosotros tenemos poco colágeno porque nos encanta tomar sol, o tenemos una epidermis inflamada, deshidratada, a la que no la cuidamos con una rutina básica, los poros serán más visibles y tendrán una estructura de soporte menos eficiente. 5. El acné. Dado que se produce una proliferación aumentada de las células que revisten al poro, que posteriormente se acumulan. Esta acumulación, asociada a la producción aumentada del sebo típica del acné, puede llevar a que los poros sean más evidentes. 6. El mal cuidado de la piel. El no contar con una rutina correcta de limpieza, el no usar productos adecuados para nuestro tipo de piel o el no utilizar productos que ayuden a mantener el poro limpio en caso de ser necesario, se ha asociado también con poros más grandes y evidentes. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. La mayoría de los poros agrandados se encuentran en la nariz y en las zonas más cercanas a la nariz de las mejillas, dado que son las zonas con mayor cantidad de glándulas sebáceas. Conociendo las causas por las cuales los poros se dilatan, podemos hablar de tratamiento. A pesar de la gran cantidad de medicamentos y terapias disponibles para reducir los poros faciales, la verdad es que no existe una única rutina estandarizada o un tratamiento 100% efectivo para todos los casos. Dado que hay diferentes causas posibles para los poros agrandados, los tratamientos deben individualizarse para cada paciente. Y debemos tener expectativas reales. La verdad es que ninguna crema va a borrar los poros, ni ninguna pastilla nos va a dejar la cara como la de un bebé recién nacido. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Los poros no son estructuras que nosotros podamos abrir y cerrar, o estructuras que podamos hacer desaparecer. Sí, podemos adoptar ciertos cuidados o someternos a determinados procedimientos para que luzcan mejor y sean menos evidentes. Hablemos primero de tratamientos para reducir la secreción de sebo. Para esto contamos con tratamientos tópicos o tratamientos vía oral. Hablemos primero de los tópicos. Hablemos de los retinoides. Si bien los retinoides... Más tarde. ¿Listo? Ok. Si bien los retinoides tópicos no tienen el mismo efecto sobre la producción de sebo que los... Bueno, vamos a esperar que el señor deje de tocar bocina. Una eternidad más tarde. Una alarma ahora también. ¡Ay, Dios mío! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¿Terminó? Parece que sí, ¿no? Si bien los retinoides tópicos no tienen el mismo efecto sobre la producción de sebo que los retinoides vía oral, se sabe que estos ayudan a reducir la producción de sebo y a mantener el interior de los poros organizado, haciendo así que no se acumulen células, sebo, suciedad, etc. Esto se traduce en poros menos dilatados y menos visibles. A los retinoides los usamos de noche, antes de dormir. Pueden ser un poco irritantes, por lo que debemos ser cuidadosos a la hora de introducirlos a nuestra rutina. De venta libre les puedo mencionar a la Adapalene, el retinoide por excelencia para pieles grasas que sufran o no de acné. Lo pueden encontrar en productos venta libre tales como el Differin Gel o Adermicina antiacné. La tretinoína es otra opción buenísima de retinoide para usar en estos casos, pero se vende bajo receta y su utilización debe ser estrictamente controlada por un dermatólogo, dado que puede lastimar la piel si no se la utiliza correctamente. Saliendo de los retinoides tenemos a la niacinamida. Este es un excelente activo para pieles con poros dilatados producto de un aumento en la secreción de sebo. Mediante diferentes mecanismos, la niacinamida ayuda a que la producción y secreción de sebo se regule y por ende los poros no estén tan cargados y sean así menos evidentes. Productos con niacinamida que podemos usar todos los días son, por ejemplo, el serum de niacinamida de Eximia, el serum de niacinamida de Dadatina, el serum de niacinamida de la Roche-Posay, que ahora es el serum Mela B3, el serum de niacinamida de Dermagloss y el de Caviagüe. A la niacinamida la verdad es que podemos usarla tanto de día como de noche. Acá les mencioné específicamente serums de niacinamida, pero la verdad es que hoy en día la podemos encontrar en infinidad de productos. Más frecuentemente en productos para pieles grasas o acnéicas, justamente por ese efecto seborregulador que posee. Les aseguro que más de uno de sus productos que usan habitualmente tiene niacinamida. Es un activo buenísimo con un montón de efectos súper beneficiosos para todo tipo de piel. Luego tenemos también el ácido salicílico. Este es otro activo buenísimo para
para tratar el aumento en la producción de sebo y mantener organizado el interior de los poros para que este no se dilate y sea menos visible. Lo podemos encontrar en infinidad de productos, desde limpiadores hasta protectores solares. Les menciono algunos productos que a mí la verdad me gustan un montón. Tenemos el Kleenex Gel, el gel Effaclar microexfoliante de la Roche-Posay, el limpiador con ácido salicílico de Neutrogena, el serum Effaclar de la Roche-Posay, el gel Balsame GS de Balush, el serum Hydramat de Ximia, el serum antiimperfecciones de Garnier, el gel de limpieza con ácido salicílico de L'Oréal Paris, la mascarilla con ácido salicílico de The Ordinary. Luego tenemos los tratamientos vía oral. Todas estas opciones de tratamiento requieren seguimiento e indicación médica. No pueden salir a comprarlos para disminuir el tamaño de sus poros, así que atentos. Si creen que podrían o quieren probar alguno de ellos, ¡Dilo tuyo! deben hablar con su médico. Primero tenemos la isotretinoína. Esta es sin dudas el inhibidor más potente de la producción de sebo. Actúa disminuyendo la síntesis de sebo y disminuyendo el tamaño de las glándulas sebáceas. Como beneficio agregado, también contribuye para mantener la piel y los poros organizados, sin que estos se ocluyan o se taponen. A la isotretinoína seguramente la conozcan como Roacutan, Accutane, Flexresan o Isotan. Se usa como tratamiento para cuadros de acné, de rosácea, dermatitis seborreica y también se la usa en microdosis para cuestiones estéticas. Si bien es buenísima, su toma puede generar algunos efectos adversos secundarios, por lo que su uso debe ser estrictamente controlado por un dermatólogo para no llevarnos sorpresas. Si la tomamos correctamente, los resultados de esta medicación son increíbles. La amo. Luego tenemos la espironolactona. La espironolactona actúa inhibiendo unos receptores clave a nivel de las glándulas sebáceas. Estos receptores, al activarse, activan la producción de sebo, lo que lleva a que la piel se ponga más grasa. Al bloquear los receptores, estas señales activadoras no ejercen su efecto y la piel se siente y se ve menos grasa. Es un medicamento que requiere seguimiento médico, pero no suele dar efectos adversos ni requiere estudios de laboratorio de control. Se utiliza solamente en mujeres, no en hombres. Por último, les menciono a los anticonceptivos. Algunos anticonceptivos pueden disminuir la producción de sebo. Por ejemplo, los anticonceptivos con propiedades antiandrogénicas. La indicación, la toma y el seguimiento en estos casos debe hacerse en conjunto con un ginecólogo y un endocrinólogo para encontrar el anticonceptivo correcto. Fuera de los tratamientos tópicos y vía oral, tenemos el tratamiento con luz pulsada o láser. A la luz pulsada y al láser podemos utilizarlos para remover el pelo de manera definitiva mediante la destrucción del folículo piloso. Si tenemos pelos gruesos, capaces de dilatar el poro y hacerlo más visible, destruyendo el folículo y evitando que el pelo vuelva a salir, el poro puede tornarse menos evidente. Algunos láseres también pueden usarse para reducir la secreción de sebo en la piel, haciendo que los poros estén menos cargados, se dilaten menos y sean menos visibles. Luego tenemos la dieta. La dieta puede ser una fuente importante de sustrato para la síntesis de sebo. Las dietas ricas en carbohidratos con un índice glucémico alto están asociadas con hiperglucemia y una mayor formación de IGF-1. IGF-1 estimula las glándulas sebáceas para producir más sebo. Tener una dieta balanceada rica en frutas y verduras sin tantos alimentos de índice glucémico alto puede ayudarnos a reducir la producción de sebo y por ende hacer menos visibles los poros. Luego tenemos la toxina botulínica. La inyección de toxina botulínica también ayuda a reducir la producción de sebo. La aplicación intradérmica de esta toxina, que normalmente utilizamos para tratar las arrugas dinámicas en el rostro, nos puede servir para lograr este otro cometido. No sé si es un procedimiento que indicaría como de primera línea, pero si ya probaste cremas, limpiadores, serums y no obtuviste el resultado que esperabas, podría servirte. ¡Súper! Después tenemos productos y procedimientos para mejorar la elasticidad de la piel. Dijimos que la elasticidad de la piel es crucial para mejorar el tamaño de los poros. Una piel poco elástica, con poco colágeno, deshidratada, es una piel que tendrá poros más visibles. Hay un montón de productos e intervenciones que podemos implementar para mejorar la elasticidad de la piel. Primero, productos con ácido hialurónico. Una piel hidratada es una piel más elástica y con poros menos visibles. El ácido hialurónico es una molécula capaz de atraer agua y hacer que la piel esté más elástica. La podemos encontrar en infinidad de productos. Les menciono algunos que me gustan. Los limpiadores de CeraVe, el limpiador con ácido hialurónico de L'Oréal Paris, el serum Hydro Boost de Neutrogena, el serum Yalu B5 de la Roche-Posay, las lociones de CeraVe, la línea Optimal Hydration de Cetaphil, el Booster Mineral 89 de Vichy, entre otros. Después tenemos a los retinoides. Así como los retinoides nos ayudaban a disminuir la producción de sebo, también ayudan a sintetizar nuevo colágeno. Más fibras colágeno, una piel más elástica y con mayor soporte para los poros. Si este soporte
falta, dijimos que los poros se pueden dilatar y se vuelven más evidentes. Para estimular la síntesis de colágeno, yo recomiendo de venta libre al retinol y al retinaldehído. Algunos ejemplos de productos son el sérum de retinol de la Roche-Posay, el de L'Oréal, el de Cuni, el de Eximia, el de CeraVe, la crema con retinol de Vichy y la crema con retinol de Neutrogena. También es clave el protector solar. El protector solar es fundamental para mejorar la elasticidad de la piel y mantenerla. Si no usamos protector, las fibras de colágeno de la piel se destruyen y la elasticidad disminuye. Usar protector solar es clave para cuidar la elasticidad de la piel y así hacer que los poros sean menos evidentes. Protectores solares hay miles que me gustan y sean buenos para proteger el colágeno. Les puedo mencionar el protector UV Immune 400 fluido de la Roche-Posay, el toque seco de Eucerin, el protector Sunfresh de Neutrogena, el camuflaje UV de Datina, el UV Defender de L'Oréal, entre otros. Después tenemos a los láseres. Los láseres también son muy buenos para estimular la síntesis de colágeno a nivel de la dermis. Si tenemos una piel flácida, poco elástica, el uso de láseres fraccionados pueden ayudarnos un montón para recuperar la firmeza y hacer que los poros sean menos visibles. Luego tenemos el plasma rico en plaquetas, que es un procedimiento buenísimo para estimular la síntesis de nuevo colágeno, mejorar el estado de la dermis y brindar más sostén y estructura a los poros para que se noten menos. Es un procedimiento invasivo donde se realizan múltiples pinchazos en la piel y suele ser súper bien tolerado. Puede hacer la diferencia si ya hemos probado múltiples tratamientos tópicos y nuestros poros no terminan de mejorar. Entonces, habiendo mencionado todo esto, podemos armarnos un plan de acción para combatir los poros dilatados y mejorar su aspecto. 1. Incorporar un producto con retinoides, niacinamida o ácido salicílico a nuestra rutina diaria para reducir así la producción de sebo y evitar que el poro se dilate por estar muy cargado. Si usamos un retinoide, además, sabemos que tenemos el beneficio agregado de mantener ordenada la proliferación celular dentro del poro y estimulamos la síntesis de nuevo colágeno para darle sostén a ese folículo piloso. 2. En caso de no ser suficiente con los tratamientos tópicos, podemos hablar con nuestro dermatólogo para evaluar la posibilidad de sumar pastillas a nuestra rutina, sea un retinoide bioral como la isotretinoína o algún antiandrógeno en caso de ser mujer y necesitarlo. 3. La depilación definitiva es una opción muy útil en caso de tener muchos vellos que puedan estar contribuyendo en la dilatación de los poros de la cara. 4. El uso de protector solar y ácido hialurónico es clave para mantener y asegurar la elasticidad cutánea, que es clave a la hora de prevenir y mejorar los poros dilatados. 5. Si los procedimientos no invasivos no fueran suficientes, existen intervenciones tales como la toxina botulínica, el plasma rico en plaquetas y los láseres fraccionados que pueden sernos útiles para mejorar el aspecto de los poros dilatados. Nuestro dermatólogo nos será de mucha ayuda para determinar cuál de ellos necesitamos en caso de necesitarlos realmente. Entonces, como conclusión, si sufrís de poros dilatados, no dudes en consultar con tu dermatólogo para que puedan elegir en conjunto el tratamiento adecuado para tu caso. Si compraste algún producto y no viste grandes resultados, no quiere decir que tus poros no vayan a mejorar. A lo mejor necesitas un tipo de tratamiento distinto, con otro enfoque. Tu dermatólogo te va a ayudar un montón a elegirlo correctamente. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.escarano. Y yo los veo en el próximo video.